Pero esto no quiere decir que el ministro de Educación toque este tema, porque además confunde a la población. A ver, la población entiende y dice, oh, la viruela símica en los colegios. Y eso es irresponsable. Sí, eso es irresponsable. Yo creo que la data es mundial y nacional, es coincidente, no afecta a la población en general y sobre ello hay que avanzar, y la preocupación nuestra es cuándo hay normalidad en los colegios. Entonces nosotros estamos ya en contacto con nuestro invitado. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Omar Neira, especialista en salud pública. Bienvenido, doctor Neira, a Exitosa. Karina, buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros estábamos coordinando la entrevista primero porque Contraloría ha detectado que hay 11 millones de vacunas contra el COVID que están en riesgo de vencer. Pero quiero dejar esta pregunta para después, porque como usted sabe, la noticia es la que manda, ¿no? Entonces, el día de hoy, el ministro Serna, ministro de Educación, ha estado en el Congreso de la República y ha hablado de las mascarillas y ha hablado hasta de la viruela del mono y ha hablado de varias cosas. Entonces, yo quería saber su opinión sobre eso, ¿no? Porque hay también cierto temor, y yo creo que ya los niños han tenido bastantes temores, pero hay una realidad innegable. ¿Por qué nuestro país, de nuevo, es el tercero en el mundo con más casos de viruela del mono? Pero sí, yo quisiera decirle a la población de que está focalizado en un grupo social que no son los adolescentes y los niños, ¿no? Y que no se ha encontrado mucha incidencia fuera de ese grupo social. ¿Qué tiene que decir usted que el ministro de Educación esté hablando de esto y que también la Comisión del Congreso lo esté invitando, porque hay un aumento de los casos del COVID que me parece que no es real en nuestro país? De acuerdo contigo, Karina, ¿no? Hay una data real, evidente, que confirma la evidencia científica, que hoy hay un descenso en el número de casos de COVID-19. O sea, no hay incremento, hay descenso. Y se tiene que hacer ese análisis, todo era previsible. La Comisión COVID ha invitado en ese contexto al ministro de Educación, pero claro, el ministro de Educación no es la persona indicada para hablar de otros casos de enfermedad, como la viruela símica que tú muy bien estás mencionando. A ver, ¿existe un problema de salud pública con la viruela símica? Sí existe. Se tiene que manejar, y que el Ministerio de Salud, que es el ente rector, debe tratar de esto, informar y manejarlo adecuadamente bien. Pedirle al ministro de Educación en una presentación para hablar de retorno escolar que toque este tema, tal vez es atemorizar a la población, y hay que decirle a la población que, a ver, debe sentirse la población con total confianza de que esta es una más de las enfermedades que nos van a quejar. Y ahí pedir a las autoridades de salud que esto lo tomen adecuadamente, se maneje con evidencia científica, y como tú bien los dices, hoy en día el 99% de casos afecta a una comunidad. Hombres homosexuales. No se trata de estigmatizar, esta no es una enfermedad de transmisión sexual, se transmite durante los actos sexuales mayoritariamente, y hay que trabajar en un cambio de conducta sobre ellos, y esto se va a avanzar bien. Pero esto no quiere decir que el ministro de Educación toque este tema, porque además confunde a la población. A ver, la población entiende y dice, oh, la viruela símica en los colegios. Y eso es irresponsable. Sí, eso es irresponsable. Yo creo que la data es mundial y nacional, es coincidente, no afecta a la población en general. Y sobre ello hay que avanzar, y la preocupación nuestra es cuándo hay normalidad en los colegios. Y esa es la pregunta que se le hacía al ministro, y el ministro decía coincidentemente con la data real. Hay un descenso en el número de contagios, los niños no enferman, como se ha dicho largamente por la comunidad científica,
no son vulnerables, y lo que sí hay que reconocer al ministro, y aceptó a pedido del congresista Muñante, es que va a convocar a expertos del MINSA para hacer el análisis de riesgos, beneficios y la utilidad de las mascarillas en el ambiente escolar. Eso es un análisis amplio que tiene que hacer el país, los expertos y las autoridades, e ir cómo va el mundo. Hoy en el mundo, mayoritariamente, en las escuelas, ojo, no es obligatorio el uso de las mascarillas. Ese es el concepto, no es obligatorio. Es decir, lo que tenemos que interpretar, lo que tenemos que nosotros señalar y remarcar de las declaraciones del ministro el día de hoy es que se va a convocar a expertos para determinar si los niños en edad escolar siguen utilizando o no las mascarillas. Es decir, es posible ahora sí que los niños que no generan una enfermedad del COVID-19 ya no usen mascarillas. Es correcto, esa es la reflexión que ha hecho el ministro de de Educación, y le va a pedir al ente rector que es Salud que se haga un análisis de riesgos-beneficios para, más allá de evaluar contagios, evaluar enfermedad, riesgos y beneficios del uso de la mascarilla en el ambiente escolar. ¿Por qué? Porque los riesgos son mayores, Karina. Se ha congelado la imagen, pero como yo lo he escuchado varias veces a Omar Neira, es que los niños han perdido muchísimo al no tener este trato directo, ¿no? Ellos se han perdido de todo este ambiente socioemocional que necesitaban desde el nido, desde cuando son ya un poquito más grandes, la pubertad, la adolescencia. Todo esto son etapas que necesitan verse sin mascarillas, ¿no? Necesitan ver los gestos, necesitan ver las sonrisas, necesitan ver los rostros, porque no puedes tú transmitir sentimientos si es que estás tapado siempre. No sé si ya hemos retornado con Omar Neira. Ya tenemos la comunicación, todavía no tenemos la comunicación. Y bueno, yo quería decirle también si es que esta mesa de expertos se va a demorar mucho o es que esto ya está certificado, oleado y sacramentado en el resto del mundo. Me dice que en el resto del mundo los niños ya no necesitan mascarilla. Esto también tiene que ver con el grado de vacunación que tenemos nosotros en el país. Ya estamos preparados también para que los niños no usen mascarilla y que no pongan el riesgo a los demás familiares que viven en las viviendas, porque nuestro particular manera de vivir es que vivimos en viviendas multifamiliares, ¿no? Y allí cuando hay una persona vulnerable y llega un niño que de repente no le hace nada el virus, pero sí le hace a una persona mayor, y si no se ha vacunado. Y el ministro informó bien. Hoy tenemos en Perú cerca del 89% de la población que recibió 2 dosis. Vamos con un 70% de la población adulta con 3 dosis. La población vulnerable, Karina, ya tiene protección. Y no hablo de la protección por inmunidad natural, por el contagio del propio virus, que es muy robusta, es muy potente. Entonces, si tú tienes una población altamente protegida, los maestros están al 99% inmunizados con las dosis respectivas. ¿Por qué seguir restringiendo a los escolares que no son vulnerables? No enferman y se les impide un desarrollo integral. Karina, no solo la educación es adquirir conocimientos, va por un desarrollo integral del ser humano en esa etapa de la vida, y ese es el análisis completo. O sea, es coherente, es ético, es moral restringir a una población que no enferma bajo el pretexto que vamos a proteger a los adultos cuando los adultos ya están protegidos. Y esa es una respuesta que hay que responder desde los aspectos éticos, morales, sanitarios y científicos. Y lo que te dice la data mundial y la evidencia real en el Perú
es que no hay justificación para mantener estas restricciones hoy en día. Claro, y además también tenemos que tener una mirada hacia el futuro. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo ahora y qué consecuencias van a tener ellos en el futuro? ¿Y qué es lo que se debe hacer ahora con esta alarma que se ha generado desde la Contraloría? 11 millones de vacunas contra el COVID-19 en riesgo de vencer. El MINSA ha respondido que ellos tienen un rol para inocular estas vacunas, ¿no? Pero que como nosotros ya estamos con varias dosis en el cuerpo, entonces todo esto se hace con un poco de lentitud, ¿no? ¿Qué pasa si las vacunas se van venciendo? Porque nosotros nos hemos estoqueado bastante porque se moría la gente. Usted sabe mejor que yo que se morían los peruanos en la primera y segunda ola terriblemente. Nos estoqueamos y hay vacunas que se van venciendo. ¿Qué pasa si las vacunas se van venciendo y no logran pues con el objetivo? Karina, es que también esa es otra discusión que se tiene que poner sobre la mesa para hacer un análisis completo, ¿sí? Me sorprende que Contraloría, teniendo profesionales de la salud en sus equipos, solo haga el análisis de que se vencen vacunas y entonces su análisis solo es económico, solo es monetario, ¿ok? Se pierde. Entonces, a ver, Canadá hace 2 meses desechó 30 millones de dosis. Porque Canadá es uno de los países que más compró vacunas y se le está venciendo todos los meses, desechó 30 millones, fue noticia ahí mundial. Y era un ejemplo para nosotros, ¿no? Al comienzo de la pandemia era un ejemplo para nosotros y decíamos, ¿cómo Canadá tiene y nosotros no tenemos? Y estábamos envidiosísimos, todos teníamos envidia de que cómo ellos sí habían gestionado bien y se habían estoqueado. Y ese es el análisis, o sea, necesitamos aterrizar. Y pues sí, si Perú compró dosis adicionales, tiene que evaluar y también discutir si no somos o no podemos donarlas a otros países que todavía necesitan las vacunas. No podemos insistir en aplicar vacunas bajo el pretexto de que se van a perder porque perdemos dinero. Eso es una discusión seria y ética en este país que se tiene que dar y no se puede poner en riesgo la salud pública, ¿sí? Porque el mensaje, Karina, no solo es de efectos adversos, sino simplemente de comunicación hacia la población, y necesitamos aplicar vacunas que se necesitan, no porque se vencen, sino porque son útiles. Entonces la pregunta es, en una población con casi 90% de contagio tal vez, que genera una buena inmunidad, con 90% de 2 dosis, 80% con 3 dosis. Insistir solo porque se vencen creo que no es el camino correcto. El camino es quienes necesitan todavía no han recibido, hay que ir con ellos. Hay población que todavía no ha recibido y es vulnerable. Tenemos que ir. Es un trabajo de hormiga, con bisturí, pero lo tenemos que hacer. Y ese es el trabajo que el MINSA creo que intenta hacer, Karina. Entonces, pero noticias como las de Contraloría lo que hacen es, pues hoy se vencen vacunas y entonces eso ese no es el análisis. Es las vacunas que se necesitan hay que aplicarlas. Y si hay algunas que van a vencer, porque estas vencen. Esto no es una mesa, no es un escritorio de Contraloría que se compró. Hablamos de salud, de vidas, pues hay que asumir como país. Y no está mal. Mira, los otros países que compraron en exceso también están perdiendo vacunas. En fin, son las decisiones que se tomó. Se gestionó, se analizará si se compraron en exceso, pero es una discusión que no puede poner en riesgo la salud pública porque se ponen en riesgo las otras vacunas. ¿Sí? Porque el mensaje para la población es me obligan porque se vence. Y sí, eso no debería suceder. Y lo están pensando porque a mí me lo han dicho. Tengo miedo de ir a vacunarme porque ya están vencidas. Y yo les he tenido que explicar, yo no soy médico, pues, pero dentro del conocimiento que tengo, no te van a poner la vacuna vencida. Eso es imposible. No te la van a poner. O pide el frasquito y mira, ¿no? Usted me ha dicho que las cifras están bajando del COVID-19. ¿Quiere decir que ya estamos en descenso de la 4ª ola? ¿Ya esto es oficial?
Más allá que sea oficial o no, Karina. Se apagó el micrófono, por favor. Omar, vuélvalo a prender. Ok. Ya. Los datos, Karina, los datos te muestran que hay un descenso desde hace 2 o 3 semanas en la cifra de contagios. Esto coincide con lo que ha sucedido en el mundo, coincide con la tercera ola, porque es la historia natural. Eso te expresa. Y entonces desde enero yo creo que vivimos en una etapa endémica donde esto va, por los próximos años vamos a tener 2 o 3 olas anuales de contagio. Los vulnerables seguirán enfermando. Los vulnerables van a seguir enfermando, como ha sido con influenza, con neumonía, y a ellos hay que protegerlos y con ellos hay que ir a enfocarnos en los programas y no en toda la población. En este momento, en una situación sanitaria tan cambiante, no podemos tener medidas sanitarias estáticas, todo debe ser dinámico. Y en ese análisis de que todo se... Hoy las políticas de salud pública para la COVID-19 tienen que ser con bisturí, enfocarnos en los vulnerables para no seguir sacrificando a los demás, porque de lo contrario tenemos toda una población escolar y universitaria que se sigue sacrificando en pos de una población que ya está protegida y manteniendo una política completa y poblacional. Yo no entiendo por qué se ha prorrogado, por ejemplo, 180 días la emergencia sanitaria. Para mí no hay un sustento científico y sanitario por ahí. No, ya vamos a comenzar a sospechar de las compras por emergencia. Y regresando al tema de la viruela del mono, ¿es necesario comprar las vacunas? Yo sé que están escasísimas, que no hay, que hay una cola inmensa, pero ¿deberíamos ponernos en la cola? Sí, porque las vacunas no lo son todo para COVID, no lo son todo para viruela del mono, no son para otras enfermedades, pero es parte importante de una estrategia. Y a partir de ahí es una herramienta adicional que tiene la salud pública para combatir enfermedades como la viruela símica. En la viruela símica la prevención y la educación es sumamente importante y como parte de la prevención viene la vacuna. Pero la educación va a ser fundamental para que las poblaciones de riesgo y las vulnerables comprendan qué situaciones pueden evidenciar y evitar y así empezar a controlar. Hoy no tenemos un control, pero las vacunas serían importantes como parte de una estrategia sin serlo todo. ¿Y esto se podría convertir en una pandemia o es tan focalizado que para los médicos, los expertos, no tiene las características de una pandemia? Porque lo pregunto porque se habló hasta de las primeras semanas se hablaba que se pasaba hasta por el beso, hasta por la respiración, hasta porque estabas al costado. Exitosa. No es así. La data que tenemos es que esto necesita un contacto cercano, piel a piel, muy cercano, y eso evidenciaría que no va a tener un crecimiento tipo COVID-19. Los datos que tiene Perú, por ejemplo, es que las personas que hoy se han contagiado con la viruela símica, la evidencia que sus familiares que están en las mismas casas no se han contagiado. Sí, porque necesitas un contacto muy cercano. Es a través de fluidos como la saliva, el contacto sexual parece ser la principal vía, sin ser enfermedad de transmisión sexual. Y a partir de ahí, si hacemos una educación importante con las comunidades de riesgo y también con las vulnerables, creo que vamos a manejarlo mejor y no creo que se convierta en un fenómeno grande y mundial, pandémico, que afecte la vida de la mayoría de la población. Entonces, para los que escucharon hoy día al ministro de Educación hablando de la viruela del mono, tranquilo, los chicos no tienen ese comportamiento, está muy focalizado en la sociedad homosexual, que tienen un comportamiento de tener varias parejas sexuales y bueno, y no es el comportamiento de los niños, pues, ¿no? Sí, eso parece ser básico comprender. Yo creo que la comunidad escolar en este momento no está en riesgo.
parece ser la conducta de tener varias parejas es la que te impide. Eso no quiere decir que hombres y mujeres puedan contagiarse. Sí, sí se van a contagiar, pero ahí hay todo un análisis que necesitamos realizar para comprender que si soy parte de la comunidad sexual, debo en esta etapa, para evitar contagiarme y evitar contagiar, evitar tener parejas ocasionales, eventuales o muchas parejas. Y con eso esto parece ser controlable. Muy bien, muchísimas gracias a Exitosa. Omar Neira, especialista, doctor especialista en salud pública. Muchas gracias por estar